El acto más importante que realizamos cada día es tomar la decisión de no suicidarnos. Albert Camus. Hola a todos, soy Ana María Núñez Velázquez, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, en tu programa Conciencia de Mujer, en la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Muchísimas gracias por acompañarme. Y bueno, el tema que tenemos hoy, cómo aprender a vivir antes de desear morir. Y si te fijas la frase que te puse al principio de Albert Camus, pues suena un poco como lo que hacen las personas en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Lo importante de qué es vivir hoy. Como sabes, Albert Camus fue un escritor francés, nacido en Argelia, y una de sus obras más conocidas es El extranjero. Y en esta obra del extranjero, el personaje principal se llega a sentir tan extraño, incluso con su propia gente, que él se siente un extranjero en su tierra. Y esto podría ser un poco lo que le sucede a las personas que no se encuentran felices con ellos mismos y con el entorno que los rodea. Albert Camus, bueno, pues él era un poco de la filosofía existencialista, seguía mucho a Schopenhauer y también era agnóstico. Entonces, bueno, aquí podríamos referirlo un poco a la frase que dijera el Papa Francisco muy al principio de su pontificado: si sacamos a Dios de nuestras vidas, pues tendremos que atenernos a las consecuencias. La importancia, ¿no?, de tener a Dios en nuestra vida para poderle encontrar un sentido un poco más allá. Y bueno, pues para mí también hay muchísimas dudas al respecto. Tengo muchas preguntas que me hacen mis adolescentes, pero para poderlas resolver o al menos enterarnos un poco más del tema, aprovechando que estamos en el mes de la prevención del suicidio, septiembre es el mes de la prevención del suicidio, pues tengo una invitada especial. Ella es la doctora Imelda Hernández Gómez. Ella es doctora, es maestra y ciencia en ciencias de la educación familiar y pues su trabajo doctoral fue justo la familia y el impacto de las heridas emocionales en la vida de la persona humana con conducta suicida. Creo que nos puede ayudar mucho lo que ella nos platique al respecto. Tiene un currículum muy interesante. Ella es familióloga, también se ha dedicado a clases de formación, de religión también. Sigue a algunas chicas en su preceptoría como una especie de coach para quien no estamos muy acostumbrados a esta cuestión de la preceptoría. Es una especie de coach de vida en cuestiones también religiosas. También ha estado en muchas cuestiones de clases de finanzas, que también sería un tema muy importante platicar. Pero bueno, me afoco al tema que estamos viendo el día de hoy y le doy la bienvenida a la doctora Imelda Hernández Gómez. Hola Imelda, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Anita, es un placer acompañarte en este día que me has invitado pues, a tu programa y a hablar sobre este tema que para muchos sigue siendo un tabú. Es que es un tabú. Y bueno, pues por lo mismo que te comentaba hace un rato, cómo es la dinámica del programa, generalmente, pues yo les hago las preguntas a mis alumnos. Tengo muchos alumnos desde edades de secundaria a universitarios, jóvenes todavía. Entonces, bueno, pues tienen muchas inquietudes y me gusta mucho escucharlos y poder que escuchen ellos algo o que sus padres los puedan ayudar. La verdad es que los jóvenes nos están pidiendo a gritos que los volteemos a ver y que les pongamos atención. Entonces, bueno, yo quisiera comenzar con una pregunta que fue muy recurrente en los jóvenes con los que estuve hablando, y me decía uno en especial que si era cierto lo que se decía entre ellos, que el suicidio era una manera de salida o de fin a sus problemas. ¿Cómo le podríamos explicar esto a ellos? Bueno, Anita, así como tú lo dijiste hace un momento, me encantó lo que dijiste porque efectivamente es un grito desesperado de ayuda. O sea, no es una manera de manipulación o de manera de llamar la atención o de llamar o de una manera de cierta manera de decir aquí estoy, aquí yo estoy presente. No. Muchos papás o muchos adultos o muchas personas que estamos alrededor de una persona que siente ese vacío, ese deseo de no existir, su primer impulso es ese grito desesperado de ayuda que hace que él empiece a tomar ciertas connotaciones o ciertas actitudes que sí son
importantes y que podemos detectarlas a tiempo. Entonces, lo que dices tú de la pregunta, después de escuchar esto de que es un grito desesperado de ayuda, no todo lo aquello que pensamos que puede, pues, ser o que pensábamos que en muchas ocasiones muchas personas lo creemos, lo creían. Este, y efectivamente, para muchos jóvenes podría ser una salida a sus problemas, pero en sí el suicidio no es eso. O sea, el dejar de existir o matar a la persona que somos es más que nada, es el deseo de matar todo aquello que no queremos seguir viviendo. No es quitarnos la vida, sino es todo aquello que no nos gusta. Es querer matar todo aquello que no nos gusta. Y el joven o la persona o el niño no sabe cómo hacerlo. Entonces optan por destruir lo más preciado que es la vida. Así es, tienes toda la razón, Imelda. Quiero darle las gracias a Fabi. Fabi, muchas gracias por estar presente en el programa. Fabi es una seguidora, la verdad es que le agradezco mucho, te la presento. Imelda, Fabi siempre está en todos los programas Ay, y sí, la verdad siento, Fabi, que esto pues te va a ayudar muchísimo. También tiene hijos jóvenes y bueno, todas las mamás que tenemos hijos jóvenes, por supuesto que queremos estar al pendiente de todo lo que sucede, ¿no? Entonces, bienvenida, Fabi, muchas gracias por escucharnos. Otra pregunta que me hacían era por qué había cada vez más suicidios en jóvenes y cada vez más jóvenes, más, pues menos edad, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo o por qué es así? bueno, no hay una explicación así como tal de por qué está habiendo más suicidios o se está viendo más en los jóvenes. Lo que sí es impresionante de ver que los jóvenes están siendo cada vez más llenos y abordados de tantas cosas y de tanto en las redes sociales, de tanta información, que sus vacíos los están llenando con muchas otras cosas que en lugar de estar más en familia, más en una convivencia de sentirse vivos, los hace sentir más alejados de las personas que aman. Entonces, ese deseo de ser o aparentar o de olvidarse de quién soy para convertirme en la persona que quieren que sean los demás, es cuando los jóvenes están en esa vulnerabilidad, o sea, se encuentran muy vulnerables con su identidad. Por eso es, en muchas ocasiones ellos se olvidan de quién son para empezar a ponerse máscaras, a descubrir el querer aparentar quién ellos quieren que sea. Entonces, cuando pierden eso, ese vacío de no encontrarse y querer imitar a los demás va haciéndose como si fuera una moda, pero no por ello, o sea, no es como, no lo veamos como una situación que está alejada a mi familia, sino que puede suceder en cualquier persona. O sea, hasta una persona que sonríe, que la ves súper optimista, o una persona que la ves muy triste, o una persona, o sea, no hay una etiqueta para decir, esta persona va a ser una suicida. No, no lo sabemos, porque puede pasarle a cualquier persona. Claro que hay ciertos detonantes, pero sí le puede suceder a cualquier persona y en cualquier familia se puede dar y presentar. Entonces es muy complicado decir que los jóvenes, ahorita quizás los jóvenes ven como ese vacío, ese deseo de aparentar, ese deseo de sentirme perteneciente a una comunidad, a una, pues sí, a un grupo, y cuando no lo es, empiezan a sentir ciertos vacíos y si no son llenados por lo que realmente es valioso, entonces sí hay las posibilidades y es por eso que estamos viendo más casos de suicidio en los jóvenes. Sí, así es. Otra cosa que me preguntaban, muchos de nuestros jóvenes les tocó vivir la pandemia. Ellos me comentaban que durante la pandemia se habían sentido mucho más vulnerables a este tipo de cuestiones. Pero bueno, la pandemia ya pasó, bendito sea Dios, ya pasaron algunos años, no muchos, y sin embargo tenemos todavía las secuelas de esto. Entonces ellos me decían, bueno, ¿todavía tiene que ver la pandemia o lo estaremos usando como un pretexto para seguir con este tipo de ideas? Lo que pasa es de que, Anita, como lo dices tú, la pandemia ya pasó, pero dejó muchas secuelas y dejó muchos vacíos también, y también dejó muchos duelos y pérdidas.
En muchas familias tenemos pues, casos de que se perdió un ser muy querido, muy cerca de nosotros, y como personas, esos duelos y esos vacíos no fueron sanados, y hubo muchísimas más heridas en los jóvenes, en los niños, en las familias. Tuvimos que, de cierta manera, crear ambientes en el hogar que no estaban acondicionados para tener ahí escuelas. Se tuvo que cambiar toda una modalidad de estrategia para poder obtener en tu familia o en tu casa. Éramos, o sea, de cierta manera fueron prisioneros los jóvenes en casas, ¿no? Estuvieron prisioneros así, en donde no podían tener libertad, no se sentían libres, o sea, de cierta manera tuvimos que cambiar toda una estrategia en la manera de educar y de formar y de estar y de convivir. Entonces, todo eso, hubo mucho más violencia, se generaron, claro, para varias familias, porque también hubo familias que aprovecharon y pudieron tener estrategias muy buenas, en donde hubo cosas padrísimas y sacaron mucho provecho de estar juntos y unidos. Pero para otras familias sí fue todo una situación muy difícil de sobrellevar. Aparte, las pérdidas que se vivieron en lo económico, hubo muchos despidos laborales, hubo muchísimas situaciones muy complicadas y efectivamente yo creo que creció en ese momento el índice de lo del suicidio. Hubo muchos casos más en donde había más depresión y esto es uno de los principales detonadores para que empieces a tú a detectar, bueno, es bueno sentir tristeza, pero hasta qué punto yo acepto mi tristeza y hasta qué punto dejo de sentirla para vivir un momento diferente, ¿no? Entonces, saber regular mis emociones y saber validar la emoción de los demás, eso es muy, muy importante. Sí, Pero sí, efectivamente, sí hubo muchísimos casos. tienes mucha razón. Bueno, ahorita yo estoy haciendo las preguntas que los chicos con los que yo convivo me hicieron, pero igual invito a las personas que nos están siguiendo, si tienen alguna duda, algún comentario que hacer, pueden ponérnoslo aquí y en la medida de lo posible, pues trataremos de resolver esa duda. Entonces, bueno, anímense, los invitamos a que se animen. Otra de las preguntas que me hacían o que estábamos ahí viendo era qué tanto influyen las redes sociales en estas decisiones. Ellos me decían que sienten mucho peso por parte de las redes sociales a lo que es su vida y que entonces, bueno, cómo poderse cuidar de este tipo de, pues, de eventos, ¿no? De que te fomenten el suicidio o de cómo poderse prevenir ellos mismos como jóvenes. Bueno, primero las redes sociales influyen muchísimo en todas las personas, no nada más en los jóvenes. O sea, las redes sociales nos permiten tener una formación y una información impresionante a través de un clic y en segundo. Podemos recibir información totalmente verídica o totalmente manipulada y falsa. Pero también es importante que el joven tenga de cierta manera reglas y disciplina, o sea, una constante supervisión, aunque sea joven, así de mm, que sepa decir hasta aquí y hasta aquí no, o sea, porque si no, pues hay una infinidad de mensajes que nos impiden ser realmente libres, porque cuando nosotros nos hacemos también nos podemos hacer adictos a las redes sociales, a todo lo que es todo esto de la tecnología y podemos verlo así como el alcohol deja y puedes ver que muchas veces en lugar de estar haciendo algo que es importante, dejamos de hacerlo y nos vamos a durar horas viendo WhatsApp o viendo videos o viendo TikTok. Porque el tiempo están así programadas las redes sociales para que ahí te la vivas. Entonces, puedes tener una persona, ser madura y decir, bueno, yo me la paso viendo información valiosa, pero también si no hay límites en esa información o hasta ciertos tiempos de una planeación bien estratégica de mi plan del día, pues ahí me puedo perder. Y esto nos llena de más vacíos, o sea, en mi existencia, en mi día a día. Y bueno, la pregunta que tú me hiciste, efectivamente, es muy importante que tengamos mucho cuidado hasta qué punto yo sí creo de la información que estoy recibiendo. Hasta qué punto yo puedo darme cuenta que es verídica o no. Si yo tengo referentes importantes en mi familia, como pueden ser mis padres, o un tío, un amigo, o factores de protección, como puede ser, pues en este caso, la iglesia,
o personas que están allegadas y que yo veo referentes que son de cierta manera sus personas me dan indicadores de que están bien, o sea, tienen una maduración emocional bien, etcétera. Entonces yo puedo decir, wow, ¿qué tanto yo puedo medir mi libertad con eso para comparar esa verdad o investigar esa verdad? Ser muy crítico con la información que recibo a través de las redes sociales, porque sí, efectivamente, a través de las redes sociales se promueven muchísimas cosas. Desde el momento que tenemos ya una cultura de la muerte como el aborto, la eutanasia, en donde vemos que el vivir aquí y el ahora es importante, pero no como el disfrutar el aquí y el ahora presente, sino para vivirlo desmedidamente, sin límites, con un libertinaje que les está invitando a muchos jóvenes a vivir así, sin preocuparse por darse cuenta que hay un para qué de tu existencia, que fuiste creado por amor y para el amor, y que tenemos todos que dar cuenta de eso. Entonces, eso es muy, muy importante. Por eso es tan importante, Anita, y recalco, que los jóvenes sí tienen que tener medidas en lo de las redes sociales. O sea, sí tienen que saber puntualizar mucho mi horario, mis horarios, tener un para qué, a qué horas me duermo, a qué horas me despierto, qué hago, mis actividades. Es muy, muy importante tener una red de apoyo como amigos, amigos, buenos amigos, que conozcan esos referentes buenos, poder platicar de lo que yo siento, de lo que yo vivo, de lo que me duele, de lo que no me duele, con personas que sí sientan que me aman, ¿no? Y eso es muy importante y valioso. Ahorita, en la actualidad, muchos jóvenes no se sienten amados, no se sienten escuchados y no se sienten validados. Sienten que lo que dicen, lo que hacen, no es tan importante y valioso como lo que hacen los demás. Entonces, hay mucho tipo de comparación, mucho el cómo quiero yo ser, este, está más en aparentar el que descubrí que lo más valioso es ser lo que yo soy, independientemente de cómo los demás quieran o tengan expectativas de mí, porque no estamos aquí para crear o cumplir expectativas, sino para crear el propósito para el que fuimos pues creados, que es por alguien más supremo, ¿no? Y en tu programa podemos hablar de ese Dios que nos ama muchísimo y que pues nos creó por amor y para el amor. Espero, Sí, espero que te haya respondido a tu sí, pregunta. claro que sí, muchas gracias. Otra cosa que también me preguntaban, ahora no los jóvenes, sino algunas mamás, era mamás de adolescentes. ¿Qué Sí. actitudes podíamos tomar como alarmantes? O sea, que yo ver alguna actitud en mi hijo que para mí sea, o mi hija, y para mí sea como un foco amarillo de, a ver, cuidado, pon atención aquí. ¿Qué actitudes podríamos ver en ellos que nos llamen la atención hacia estas tendencias suicidas? Yo creo que como todo, las mamás lo que más amamos es a nuestros hijos y no conozco a ninguna mamá que diga lo contrario. O sea, todas las mamás sabemos y conocemos a los hijos y tenemos que aprender a mirar a nuestros hijos con los ojos del corazón, con los ojos que miran más allá y que o sea, transpiran amor, ¿no? A veces las mamás, por estar ocupadas en el trabajo, por estar en las actividades del hogar, o por estar en tantas situaciones que queremos servir a todo el mundo, nos olvidamos de que lo más valioso está ahí en el hogar. Entonces, cuando olvidamos que nuestros hijos nos necesitan, empezamos a no mirarlos a los ojos y empezamos a hablar caminando o a hablar desde lejos o a hablar a través del celular. Y entonces no, tenemos que empezar a descubrir en esas actitudes, como tú lo dices, Anita, para poder entender y comprender a nuestros hijos necesitamos mirarlos. Porque en el momento en que tú los miras y sabes cómo es tu hijo, vas a poder detectar cuando él trae algo en sus ojos diferente, cuando él está triste, cuando le pasa algo, cuando se siente mal, cuando quizás trae un sentimiento que no ha podido expresárselo a nadie y está buscando a la persona que esté dispuesto a escucharlo. Y qué bonito sería que seamos nosotros sus mamás, ¿no? Si ellos tienen la posibilidad de tener una mamá. Pero cuando no la tienen, ojalá que encuentren a esa persona o esa amiga o ese amigo que los escuche, que podamos descubrir en estos pequeños detalles y con simplemente el darte cuenta que
dejó de bañarse, cuando él siempre se bañaba, entonces tú dices, algo está pasando aquí. Ese es un primer indicio de que a un joven o una persona empieza a no amar su cuerpo. Y cuando no empiezas a aceptar tu cuerpo y tu persona, ahí ya hay un indicador de que hay algo que está pasando. Y entonces ese es el primer punto rojo, por ejemplo. O por ejemplo, que empieza a quedarse callado más tiempo de lo normal cuando él antes hablaba, o era el principal que bromeaba. O por ejemplo, también cuando empiezas a ver que antes no hablaba nada y ahora es súper risueño y para todos saca chiste. También podría ser un indicador. Quizás te está diciendo, oye, aquí estoy necesitando tu ayuda, tu atención, pero también necesito que me valides, que veas que existo, ¿no? Entonces, empezamos a ver conductas que no tenían y decimos, ay, pero es para bien, ¿no? Está ahorrando agua, ya no se está bañando tanto como antes y que yo lo regañaba porque le cedía al agua. Entonces, sí es muy importante, Anita, y creo que eso te lo va dictando el corazón como mamá. Pero cuando no estamos presentes ahí por algo y que no vemos a nuestros hijos, ellos empiezan, muchas veces hay indicadores como por ejemplo, podría ser de que empiezan a haber autolesiones en ellos mismos, o sea, se empiezan a lastimar ellos, pero a veces son lesiones que tú no te das cuenta o que no las percibes tan fácilmente, aunque no todos lo hacen, ¿ok? O sea, no todos eso es un indicador y todos es una regla. Puede ser que no, puede ser muy diferente, puede ser que sea totalmente distinto, que sea una persona muy optimista, pero en una situación difícil, totalmente en donde él te dice, oye, me siento mal, y tú le dices, ay, pero no es para tanto lo que te pasó, por ejemplo, que terminó con la novia, ¿no? Y que tú dices, ay, pero ¿qué pasa? No pasa nada, pues va a llegar otra que estás guapísimo, etcétera. Pues no, a él le duele y quizás para mí no es importante o no es tan importante, pero para él sí. Entonces hay que aprender a validar cada emoción, cada sentimiento, cada situación que él me presente a mí como importante. Y eso es escucharlos y ver esa cosa que a mí me dice, oye, ¿viste esto? Poner atención ahí, poner atención, o sea, y puede ser totalmente diferente en cada caso, porque así como somos una persona única, irrepetible, insustituible, así cada suicidio tiene que tratarse, así cada prevención de suicidio tiene que tratarse como único, irrepetible, insustituible. O sea, no hay otro igual. Entonces, por eso es muy importante que cada hijo, así como tenemos, yo en este caso tengo 6 hijos, cada hijo es totalmente diferente al otro. No puedo pensar que porque él hace esta conducta es así. No, mejor cada caso es totalmente diferente. Por eso es importante que descubramos que cada persona somos totalmente diferentes. Otra pregunta que me hacían las mamás era con respecto, dice, bueno, si yo escucho que mi hijo o mi hija todo el tiempo me están diciendo que ya se quieren morir o que valdría la pena ya no estar, que ya estoy cansado o cansada o palabras así de este tipo, como que están llamando a la muerte o al suicidio, ¿tomarlo en serio o será que quiere llamar mi atención y que es broma o sí debo de poner atención a cualquier tipo de este tipo de comentarios? ¿Qué tanto importancia les debo dar yo como adulto a que a otra persona me diga eso? Yo creo, Anita, que como mamá tenemos que comprender que qué tanto mi hija está queriendo que le dé un abrazo, qué tanto mi hija necesita o mi hijo necesita que lo escuche, qué tanto mi hijo necesita que yo deje un ratito el celular o deje un ratito algo para estar con él y nada más tomar un helado o salir con él a caminar. ¿Qué tanto mi hijo me está diciendo con eso que vale más de no existir a que, oye, te necesito? Es un grito de ayuda, es un grito de querer decirte, oye, algo está pasando que no puedo más, o sea, esto está desbordándose de mí, porque quizás para él, como repito, puede ser algo muy importante, una situación difícil que vivió en la escuela, pero para nosotros que ya tenemos más edad podemos decir, ay, pero yo pasé cosas peores, ¿no? Pero no, no sabemos, entonces qué mejor escucharlo.
cada vez que él dice, es que esto no es correcto, ya no me quiero morir, o esto ya no es importante, o ya no necesito estar aquí, o no le veo sentido a mi vida, o no es necesario existir todo esto, creo que atrás de eso hay una validación que necesita ser validada. ¿Por quién? Por la persona que lo está escuchando. Entonces, qué bonito sería que tengamos el tiempo de decirle en un abrazo, y darle un abrazo y decirle, ¿qué haría yo sin ti, no? Para mí, tú eres importante y valioso. Y estar ahí. Tienes razón. Otra cosa que comentaban, ahora sí, comentábamos entre mamás, ¿no? Si a mi hijo le duele la garganta, lo llevo al médico, si le duele los dientes, corro al dentista, si se fracturó jugando fútbol, pero inmediato estoy para ver qué le pueden hacer, ¿no? Sin embargo, me decían que en cuestiones psicológicas, cuando el daño es en algo que tenga que ver con un psicólogo o con algo así, pues la verdad es que ni siquiera lo tomo en cuenta porque, no, o sea, si voy al psicólogo van a decir que está loco, yo cómo me voy a atrever. ¿Por qué tenemos ese miedo a hablar con un psicólogo y no a cualquier otro médico, ¿no? Siendo que podría ser, pues, un trastorno como cualquier otro, ¿no? Físico. Pero bueno, ahora se trata de algo mental. ¿Cómo podemos perder ese miedo al psicólogo, ese miedo a la ayuda profesional, que, bueno, seguramente nos podrá ayudar muchísimo? Yo pienso que cuando amamos de verdad y nos abrimos a ese deseo de ayudar y servir, primero entender y comprender que todas las personas somos personas que en algún momento de nuestra vida hemos sufrido cualquier tipo de sufrimiento, hemos tenido una pérdida, hemos tenido una herida que alguien nos la causó o algo. Entonces, cuando descubrimos que somos seres heridos, sabemos y entendemos que muchos podemos estar heridos a través de nuestro cuerpo, pero también esa herida pudo afectar algo más profundo que a veces no es tocado, como lo acabas de mencionar, y se queda en el recuerdo, en los pensamientos o en ese trauma de lo que se vivió. Por eso, a veces reaccionamos las mamás de acuerdo a cómo nos educaron, o cómo nos formaron, o como nuestras creencias, o nuestras posibilidades, o con lo que mejor sabemos hacer. Muchas veces, a través de esa falta de conocimiento, podríamos justificarnos para decir, bueno, es que yo no quiero, no puedo ir a la psicóloga porque yo no creo en eso, porque yo no lo necesité, porque yo pues salí adelante, ¿no? Con mis traumas y mis problemas, o sí, o sea, pero ahora con tantas cosas que hemos tenido oportunidad de conocer y de que cada vez se está abriendo más a esto de las emociones y de que nos damos cuenta que a través de esas heridas, si sanamos esas heridas, podemos tener una vida más plena, más feliz. Yo las invito a eso, a tener a abrirnos esa posibilidad de que tengamos la oportunidad, si podemos, en lo económico y en el tiempo, de poder ir a un psicólogo. Hasta tú y yo lo necesitamos y todos. El hablar con una amiga que te escucha, que puedas llorar con ella, que puedas darle un abrazo, que puedas reír largas horas con ella y que el tiempo se te pase, pues eso es maravilloso, es la mejor terapia que podemos tener todos. Entonces, darles la posibilidad a nuestros hijos más pequeños es una garantía de sanación de muchas cosas que quizás nosotros no conocemos o que quizás ellos pues no tienen la valentía o la oportunidad de hablar con nosotros. Entonces, qué bonito sería que como mamás estuviéramos siempre abiertas a escucharlos, pero a veces ellos también necesitan que mamá no sepa muchas cosas. Dicen, ay, no, pero mi mamá que no se entere. ¿Por qué? No sabemos. Pero si ellos dicen, y pueden hablar con una psicóloga o un psicólogo, un terapeuta, una preceptoría, y ahí pueden abrir su alma, ¿qué pasa? Porque eso les va a ayudar y les va a dar la posibilidad de que puedan prevenir muchas veces quitarse la vida, porque saben que son amados, porque saben, o sea, aunque a veces no lo sienten, hay alguien que les dijo, es que tú eres importante, tú eres valioso. Y cuando esa persona ellos recuerdan, oye, pero esta maestra a mí me decía que yo era importante, o por esto yo soy valioso, pues quizás esa persona ya somos o hicimos algo, ¿no? Entonces,
démonos la oportunidad y quitémonos todas esas paradigmas, esas creencias de que ir al psicólogo, ir al terapeuta es como decir que estoy mal del cerebro. No, yo prefiero que digan eso a estar en un cementerio despidiendo a mi hijo. Otra cosa también que me preguntaban las mamás y los papás, aquí si era un varón, me decía, bueno, puede haber antecedentes familiares que detonen en otras personas, por ejemplo, si yo ya tuve algún familiar que se suicidó o algún familiar que era muy depresivo o que lo es, o si mis papás, mi mamá, algún tío, un hermano tiene algún problema de este tipo psiquiátrico, si esto puede afectar a otros. Claro que sí, Anita. Precisamente, hay un libro buenísimo que se llama Este dolor no es mío, en donde nos dice exactamente que así como nosotros heredamos una enfermedad a través de las enfermedades, como tú lo decías, las degenerativas como la diabetes, como tantas otras, igual nosotros heredamos los traumas de la familia. Por eso es tan importante que sanemos esos traumas, que nos liberemos de esas heridas para que no las sigamos heredando a nuestras familias. Cuando yo leí este libro me di cuenta de que efectivamente sí, a veces decimos, a ver, pero yo por qué pienso en esto del suicidio, o por qué pienso en esto, porque pues porque hubo en tu familia, si nos vamos al árbol genealógico, hubo quizás en tu familia que nunca se habló de que el tío de la tía, de la tía, de la tío se suicidó y jamás se habló del tema. Y la niña creció y nunca se habló de ese tío y jamás se habló del tema. Entonces hicimos del suicidio un tabú y entonces de este tema no se puede hablar y no vamos a hablar de esto. Entonces, ¿qué pasa? Si no se habla, los errores se repiten y si no se superan, se vuelve a repetir porque entonces no aprendimos. Entonces te lo va a volver a presentar la vida y eso efectivamente sí sucede. Por eso a veces decimos, oye, pero si en mi familia, he conocido casos en donde mencionaba, en mi familia somos tan perfectos, mi esposo y yo nos amamos tanto, nos llevamos súper bien, wow, mi esposo es no, una eminencia, yo una eminencia trabajadora, la comida siempre en la mesa, mis hijos maravillosos. ¿Qué pasó? ¿Por qué mi hijo se suicidó? ¿Por qué? Si le dábamos todo, si lo atendíamos, yo le daba, ok, pero ¿qué pasó en tu familia? ¿Qué es lo que tú en tu familia nunca le dijiste? ¿Qué fue lo que le ocultamos? Porque es algo muy importante, creo que aquí es importante recalcar, porque es muy importantísimo que en las familias se hable con la verdad. Dios lo mencionó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si en una familia hay verdad, así por más dura y fuerte y dolorosa, pero hay verdad, va a estar Dios. Y Dios va a cubrir todas las necesidades que se necesiten y se requieran para sanar, para liberar, para cuidar, para proteger, porque estamos confiando en Él y en su verdad. Y yo estoy cumpliendo con lo que Él me dijo y con este mandato. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando en una familia hubo algo que no se habló y que no se trata de temas porque son tabús en mi familia y no los hablo, y el hijo llega y te dice, oye, mamá, ¿qué piensas de esto? Y tú, ay, pero ¿por qué piensas en eso? Ay, no, vamos a hablar de ese otro tema, ¿no? Entonces, cuando empezamos a cerrar temas, los hijos empiezan a decir, ¿qué pasa aquí? Y lo van a buscar en otro lado, porque los jóvenes buscan respuestas y las necesitan y requieren respuestas. Y si tú y yo no se las damos, las van a buscar en otro lado. Y cuando las buscan va a ser el internet que se las dijo mal informadas o manipuladas, o un amigo que está muy mal formado, o una persona que dice, no, pues no. Entonces, qué padre que si el hijo está acudiendo a nosotros y nos pregunta, se hable plenamente con la verdad. No, pues un tío tuvo esto, o una tía, o una abuelita, o una hermana, y te das cuenta que sí, sí sucede.
Y no es que sea como una maldición, ni no, no, no. Es que el detalle es que el trauma está ahí. Y así como heredamos las enfermedades y que si las creemos, ¿verdad? Si creemos, ah, sí, la abuelita tenía diabetes, por eso es que yo puedo tener, o el abuelito o los papás, ah, no, sí te puede dar, no, también te va a dar estas enfermedades porque son enfermedades son enfermedades, porque somos cuerpo y alma, no somos solo cuerpo. Entonces se heredan también, claro que sí. Tienes toda la razón. Ahorita que mencionabas del libro, bueno, pues me viene a mí a la mente unos libros, no son unos libros científicos, sino unas novelas. Hay un escritor inglés, británico, él se llama Matt Haig, escribió un libro que ahorita, bueno, pues ha sido muy vendido, se llama La Biblioteca de la Medianoche. Y está muy interesante porque justo la protagonista es una chica alrededor de 30 años, se siente sola, todo le está saliendo mal y decide suicidarse. Y entonces en este momento en donde te cuentan que tantas horas antes de morir y empieza el capítulo, y a tantas horas antes de morir y así, ¿no? Hasta que esta persona llega a una biblioteca en la medianoche, justo en la medianoche, donde están todos los libros de otras posibles vidas que ella pudo haber tenido si hubiera tomado otras decisiones. Y el primer libro que se encuentra es el libro de sus arrepentimientos. La verdad es un libro que yo sí les recomiendo mucho porque te topas con el libro de tus arrepentimientos y la verdad es que lloras porque todos tenemos arrepentimientos. Pero luego este personaje empieza a tratar de tomar cada uno de estos libros que le van narrando cómo hubiera sido su vida si hubiera tomado otra decisión en diferentes aspectos y va viendo diferentes vidas. No te cuento el final porque está muy padre y me gusta que siempre que me están escuchando lo busquen. Es un libro que puede leer un adolescente bastante bien, pero yo siempre les recomiendo a los papás que, bueno, antes de que tú le des un libro a tu hijo, nadie mejor que tú conoces a tus hijos y cómo son, pues tú lo leas, veas cómo está y veas si es apto para tal persona, ¿no? No todos los hijos maduran igual o piensan igual, pero es un libro interesante. Y este mismo autor escribió otro que se llama Razones para seguir viviendo. Y bueno, si te fijas, todos sus libros van por el estilo porque él pasó por una depresión muy grande y a través de la escritura es que él sale adelante de su depresión. Entonces, él plasma en sus libros que claro que se puede y que aunque tú tengas esta problemática, hay otra cosa más, ¿no? Son libros interesantes, son bestsellers, entonces son muy fácil lectura, es muy simpático. Otro de los libros que recuerdo mucho cuando yo estaba en la secundaria, prepa, ya ni me acuerdo, mi maestro de redacción nos puso a leer una obra de teatro, es una tragicomedia, que se llama Prohibido suicidarse en primavera. Es una obra escrita por Alejandro Casona y trata pues igual, es una persona que su papá había pensado que lo mejor era suicidarse, siempre se hablaba de suicidio y él está desesperado de esto y entonces hace una clínica anti-suicidio y es una comedia, ¿no? Entonces pasan cosas muy chistosas y dentro de esta comedia, de esta obra de teatro, pues al final hay algunos personajes que sí logran salvarse, ¿no? Que logran recuperarse de esta problemática. Es un libro ya antiguo porque la obra se estrenó en el año 1937, imagínate, en el Teatro Arbeu del Estado de México. El escritor es un escritor español, pero pues de la República, entonces estuvo exiliado en Argentina y cosas así. Está, bueno, simpático, ¿no? Pero no dejan de ser novelas, no llegamos a algo más profundo. Como adolescentes, pues está simpático que leamos algo así, como papás también, nos sirve mucho, pero ¿qué tipo de lectura nos podrías recomendar como para ahondar en el tema? Tal vez no somos médicos, algo que nos pueda ayudar o que nos dé pistas para poder ayudarnos y ayudar a nuestros propios familiares. Bueno, pues yo estaba viendo en mi investigación, como dices tú, leí muchísimos, pero también leí mucho libros que me gustaban, no nada más así como científicos, sino también libros en donde muchas mamás, como yo que soy mamá, me identificara y pudiera, o sea, pudiera yo ser como ese ejemplo para yo decir, a ver, este libro yo lo leí y me gustó mucho, yo te lo recomiendo. Pero como tú lo dijiste muy bien, cada libro que vayamos a recibir, es importante que digamos,
le gustará a mi hijo, porque a veces a mí me encantan muchísimo, me encanta leer, pero hay libros que mis hijos dicen, no, mamá, yo quiero esto, quiero esto. Entonces hay que darles también esta libertad. Como mamá, sí te puedo recomendar primero el de libros, ese creo que ya lo sabes, el Hábitos Atómicos, que ese es como primordial, primero para mí. O sea, yo siento que como persona, primero yo tengo que crecer, yo como mamá, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces yo tengo que ser más disciplinada, tengo que ponerme el orden, tengo que empezar a dar el ejemplo, ¿verdad? Y yo sí, yo te diría como cosas más prácticas, o sea, de la vida así de eso de tener esa rutina, tener ese el para qué despertar, tener ese para qué dormir, el decirle, tómate la calabacita porque la calabacita te va, las propiedades necesarias para esto, dependiendo su edad, ¿verdad? También eso es muy valioso. No sé en tu programa qué edades de mamás, o sea, nos ven, pero todos los libros, primero tengo yo que ser la persona que me gustaría que hubieran sido conmigo. O sea, yo decir cómo yo soy, cómo me gustaría que mi hijo me perciba. O sea, entonces formarme yo, empezar a recibir, o sea, esta bibliografía que tú nos dices, que para mí es buenísima, me encantará y la voy a buscar. Yo siento que es eso, o sea, ¿qué libro a mí como persona me va a ayudar a crecer y ser mejor como mamá, como esposa, como amiga de mis hijos, como confidente de mis hijos? ¡Wow! Ese libro, léelo y llénate de él y vívelo, porque a veces nos podemos llenar de muchos libros en la cabeza, pero muy poca acción. Entonces, el que a mí me gustó mucho fue el de Hábitos Atómicos, el de la bailarina de Ashwin, no sé si lo leíste. Entonces, este también es un libro muy, muy bueno. Pero bueno, a eso yo voy. Más que nada a vivir lo que nosotros, así como somos, darnos cuenta qué es lo que yo quiero transmitirle a cada uno de mis hijos y buscar ese tema, buscar ese título, buscar ese podcast, buscar ese TikTok, ¿no? O sea, tanta cosa que hay en la información ahorita que te puedes meter y te da toda la información que necesitas. Hasta cómo hacerle a mi hijo un pastel de zanahoria. Valorar cada momento con nuestros hijos. O sea, apreciar y darnos tiempo y no procrastinar ningún instante que tengamos. Porque no sabemos en qué momento vamos a estar y en qué momento ya no. Entonces, mm, se pueden ir a nuestros hijos por un accidente, por una enfermedad, pero qué triste sería que porque fue la decisión de quitarse su vida. O sea, ese sí sería algo así como decir, pude haber hecho algo diferente. Y algo que quiero decirte con mucha esperanza y que no me gustaría irme sin decirlo, es de que tengamos en cuenta que el dueño de la vida de nuestros hijos es Dios. Y así ellos hayan decidido quitarse la vida, si Dios no lo permite, el acto suicida no se lleva a cabo. Y hemos visto muchos casos así. Pero si ya está estipulado de que Dios ya lo permitió y ya está estipulado, va a suceder. Entonces tengamos esa esperanza como mamá para que si Dios nos permite que no vimos estos detonantes o no descubrimos en nuestro día a día esos detalles y hasta que pasó algo así nos damos cuenta que sucede porque quiso quitarse la vida, no esperemos hasta ese momento para empezar a ser las mamás que necesitamos ser para nuestros hijos. No esperemos tener una situación así para darnos cuenta que Dios nos está llamando a través de muchos mensajes. Entonces, la esperanza que yo te quiero dar es esa, o sea, de que hay muchísimos libros que nos pueden ayudar, pero más que nada es estar presentes. A veces puedes estar leyendo el libro para prepararte y olvidarte que el hijo está parado esperando que le des un abrazo, ¿no? Y es bueno, pues el tiempo se nos acaba, la verdad es que tenemos muchísimo de qué platicar, esperemos Imelda pronto tenerte pues ya en un programa para ti porque hay mucho, mucho que nos puedes aportar y que creo que todos los papás, las mamás que vemos esta plataforma, pues queremos aprender mucho, ¿no? Entonces, ojalá que pronto te unas a nosotros, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros y bueno, pues esperemos pronto tenerte en otro programa o en tu propio programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación
y pues aquí estoy a sus órdenes. Me encantaría que hubiera muchas preguntas. Como dice, se queda el programa. Cualquier persona lo puede ver en cualquier momento. Y si llega alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quisieran saber ya con más profundidad y el tema más personal, pues estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, Imelda. Y bueno, como siempre, yo despido mi programa con la frase con la que inicié. Y bueno, pues yo dije aquí que el acto más importante que realizamos cada día es tomar la decisión de no suicidarnos, de Albert Camus. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado, Imelda. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Soy Ana María Núñez Velázquez, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, en tu programa Conciencia de Mujer, en la plataforma Creciendo Contigo Mujer, porque ser mujer es un privilegio. Muchísimas gracias y hasta Gracias, pronto. gracias, gracias a todos.